Y a lo largo de la vida en Montessori tenemos una cosa muy linda que a mí me fascina y es como que nosotros decimos, o María Montessori decía, que el niño se autoconstruye, guiada y acompañada, primero por Dios, porque tengo como súper claras las prioridades y el orden en que van en mi vida, y luego de poder entender también, como tú decías antes, que eso me llevó más tiempo, entender la temporada de mi vida. Entonces, para poderla acompañar de una buena actitud, no tuve hasta muy mayor la relación con el papá que yo quería tener. Y tuve la posibilidad, y tengo la posibilidad, porque tengo a mi mami viva, de tener una relación súper linda y súper sana con ella. 3 mujeres con 3 enfoques diferentes que te ayudarán a vivir una vida realmente en equilibrio. Andrea Supelano, Daisy Torres y Andrea Aguirre. 3 mujeres con formas muy distintas de ver la vida, pero con un propósito en común: practicar el balance y experimentar una vida en bienestar. Bienvenidos. El podcast Mujeres en Balance es posible gracias a Biofertilizantes Supra, Montessori, Liceo Internacional y Mind Break, expertos en neuropsicología. Con el apoyo de Trinity Studio, construimos los sueños de Dios. Hola, bienvenidos a nuestro 6º episodio de Podcast Mujeres en Balance. Hoy nosotras aquí para ustedes en este espacio que hemos venido creando con tanto amor. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify y que se unan también a nuestras comunidades. Aquí en la descripción pueden encontrar todos los enlaces. ¿Y qué es la procrastinación y por qué hace parte de esto que nos cuesta tanto y no logramos a veces salir de ella? Nuestra mente, cuando se estresa, hay 2 circuitos puntuales que es nuestra amígdala y nuestra corteza. En el estrés, la amígdala queda encapsulada y no nos permite llevar nuestras acciones a una meta. Tenemos que buscar trabajar sobre esta tensión emocional, sobre esta carga de estrés, para poder desde nuestra corteza tomar mejores decisiones. Hoy vamos a hablar de este ejercicio de procrastinación con nuestra invitada estrella. Así que les queremos presentar a una gran mujer que hace parte de este proyecto maravilloso, como lo es Daisy Torres, no solamente una educadora, sino madre, empresaria. Y bueno, bienvenida Daisy a este espacio tan especial. Bueno, qué felicidad, me llena de mucha emoción poder estar hoy grabando nuestro 6º episodio de algo que un día fue una idea plantada y una semilla plantada por Dios y que tuvimos el coraje, el esfuerzo y la valentía de llevarla a cabo. Así que justamente pues procrastinación 0. Sí, 10 puntos para ustedes. Bueno, Daisy, en este ejercicio, como Andre nos habla desde su amplio conocimiento, bueno, tu vida ha sido marcada por muchas decisiones que has tomado a lo largo para encontrar ese balance. ¿Cómo han sido esas decisiones que has tomado y por qué la procrastinación para ti es algo como tan evidente o te sientes tan identificada? Bueno, efectivamente yo creo que hay como una palabra que a mí me puede definir y es como la resiliencia acompañada de la 0 procrastinación. Pero eso no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso de trabajo personal que yo creo que el viaje, Dios me ha dado la posibilidad de viajar un montón, pero el viaje más fascinante que he tenido es el viaje hacia adentro. Para mí, conocerme muy bien y en profundidad es una fascinación, porque ya me conozco, me pillo en los mecanismos que tengo. Justamente me he trabajado mucho el tema de la procrastinación. Y a lo largo de la vida en Montessori tenemos una cosa muy linda que a mí me fascina y es como que nosotros decimos, o María Montessori decía, que el niño se autoconstruye. Y yo siento que justamente eso es lo que ha pasado conmigo. Me he autoconstruido, guiada y acompañada, primero por Dios, porque tengo como súper claras las prioridades y el orden en que van en mi vida. Y me he trabajado en lo que comentabas en el podcast anterior, en todas las áreas. Y siento que es el resultado también de hacerme las preguntas correctas, Andrea, porque por ejemplo, de repente hay gente que dice, se siente cansada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tuve en algún momento de mi vida fatiga crónica. Y entonces hay gente que se puede preguntar, ¿cómo hago para descansar más? Yo la pregunta que me hacía era, ¿qué puedo hacer para tener más energía?
Y en ese sentido, entonces, esa pregunta iba acompañada de una acción inmediata. Y luego de poder entender también, como tú decías antes, que eso me llevó más tiempo, entender la temporada de mi vida. Entonces, para poderla acompañar de una buena actitud y una acción consecuente. Entonces, siento que es como el camino que me ha ido trazando y que me ha ido digamos, como llevando a poder autoconstruirme y entregarle al mundo esta linda versión que soy hoy. Bueno, yo creo que ahorita nos estás contando como toda una conclusión maravillosa de tu vida, pero nos encantaría, y sé que muchas mujeres les encantaría conocer cómo ha sido esa construcción, esos puntos de inflexiones que te han llevado a ser la Daisy que eres hoy. Bueno, yo creo que ha habido varios efectivamente en la adolescencia. También creo que una de las cosas que me preguntaba era como, o de las cosas que no me sentía, era como que no encajaba. O sea, yo sentía como que habían como grupos de personas y hasta hace muy poco también se lo preguntaba a Andrea, bueno, ¿yo dónde encajo? O sea, ¿en qué tipo porque parece que hay como prototipos de mujeres y yo decía, pero es que yo no encajo acá, ni acá, ni acá, ¿en dónde encajo? Entonces, nuevamente, hacerme preguntas. Siempre he sido una mujer de fe inquebrantable. Crecí en un hogar con papá y mamá con fe inquebrantable y creo que ese es el gran legado que nos dejaron a mis hermanos y a mí. Y siempre me he sentido muy acompañada y guiada por Dios de diversas maneras. Entonces, de alguna manera, esos puntos de inflexión acompañados de preguntas de, bueno, ¿esto para qué? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Y el ir a buscar las herramientas necesarias, pues es como lo que me llevaba a eso. Entonces, en la adolescencia, de repente me marcaba eso, como el darme cuenta. Yo decía, pero ¿dónde encajo? Yo no encajo en ninguna parte. El sentir, luego tenía amigas que hoy conservo, mis amigas del colegio que son divinas y las quiero muchísimo y hacen parte muy importante de mi vida, pero eso, como la sensación de no encajar. Después, aunque amo, valoro, hoy soy capaz de ver de una manera muy transformada lo que pasó en mi casa y los recursos que tuvieron mis papás. Pues también habían como situaciones que yo decía, no sé hasta qué punto, digamos que eran como tan sanas para mí. Entonces, el poder darme cuenta de situaciones que de pronto no resultaban como de tanto beneficio y el poder pedirle a Dios ayuda y que Dios me la mandara de diversas maneras, a través de terapeutas, a través de amigos, a través de libros, a través hoy en día de podcasts que me permitieran entender esa historia. Y hoy la comprendo como que somos y nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y así sucesivamente de generación en generación. Entonces eso libera la culpa, libera, por ejemplo, digamos que yo no tuve hasta muy mayor la relación con el papá que yo quería tener. Mi papi era una persona muy exigente, no demostraba mucho afecto, digamos como en ese sentido de palabras o abrazos y demás. Y por el otro lado teníamos el balance. Mi mami, o sea, entre los dos eran como dos pueblos que ahí nos nutrían. Entonces mi mami era un exceso de sobreprotección, un exceso de hacer las cosas por nosotros, de ven, te doy, te arropo, te hago y demás. Y por el otro, mi papi, vaya, haga, enfréntese y exíjase. Entonces, digamos que fui creciendo como con esos dolores también. Y el poder hacerme la pregunta correcta me llevaba a esos procesos de sanación súper lindos. Y mi papi falleció en octubre del 2023 y yo los últimos años de mi vida tuve el papá que siempre quise tener. Y tuve la posibilidad, y tengo la posibilidad porque tengo a mi mami viva, de tener una relación súper linda y súper sana con ella. Estas dos digamos, figuras, que es donde todo nace, porque claro, al final un niño absorbe todo del medio ambiente en el cual está y hay cosas que vienen viajando en nuestro sistema que son invisibles porque no solamente heredamos como color del pelo, con textura y formas y demás, sino toda una historia y un linaje y eso también me ha llevado a comprender y a sanar mi historia. Entonces yo decía, claro, yo tenía un modelo donde en mayor cantidad de energía era masculina, ¿sí? Entonces yo era mucho más corpulenta,
mucho más de acción, que sigo siendo, pero ya en equilibrio. Y por el otro lado, como tenía cierto rechazo como a la energía femenina por, digamos, vincularla como a una sensación de sumisión, que era a veces lo que yo veía también. Entonces, todo esto me fue llevando a, repito, procesos, han sido años de comprensión y de poder reconciliarme y entender que hay momentos en los que necesito sacar mi energía masculina, o sea, en el trabajo, y es una cosa en la que yo me siento súper cómoda, porque claro, es sacar, hacer y demás, pero luego también me siento muy cómoda ahora con la energía femenina, y eso me permite tener una relación absolutamente hermosa y sana con mis figuras, papá y mamá. Sí. Daisy, tú dices algo que para mí ha sido también muy bonito de ver en ti, de acompañar y de verte creciendo en esto, y es justamente este trabajo en la acción, pero también en qué medida esa acción muchas veces también puede llegar a representar un peso, ¿no? Porque tú mismo lo estás diciendo, hay muchos frentes en los que se tiene que atender, entonces casa, empresa, la empresa familiar, en donde en efecto tiene que estar esa energía masculina a tope, ¿no? Y entonces aquí viene lo que hemos hablado también, que son estos juicios internos, estos altos estándares que sentimos que desde afuera también están esperando. ¿Cómo creas para ti también este diálogo amable de, bueno, manejo de la frustración, la tolerancia a la frustración cuando eventualmente algo no se da, cuando necesitas conectar con esta energía femenina también para maternarte y contenerte? ¿Cómo logras hacerlo también? Porque siento que en efecto, pues, la energía sí es arriba, como ustedes lo ven. De hecho, es la energía fuerte acá entre nosotras tres, y es maravilloso que sea así. Pero también entonces esto, cómo volver a conectar a la energía femenina para hacerte autocontención. Entonces, pues otra vez preguntas, haciéndome las preguntas correctas frente a cuál es el resultado que tengo. Entonces, si el resultado a mí me genera comodidad y satisfacción, listo, seguimos. Es como como los equipos de fútbol, el equipo que funciona se mantiene, lo que no se cambia. ¿Sí? Entonces, digamos que eso ha sido como una de las cosas. Entonces me pregunto, bueno, y en esto hay una anécdota que es como que leí o escuché en algún lado, y es como que habían dos personas, un vecino se encontró con otro, y entonces de repente estaban en una conversación y hay un perro que aúlla, el perro del vecino, y entonces después de la conversación y del ruido, ¿no? Porque de repente, pues, hasta que el ruido se hace evidente es porque ya nos genera un poquito de incomodidad. Entonces, el vecino le pregunta al otro, venga, ese perro lleva un montón aullando, ¿qué le pasa? Dice, es que está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿y por qué no se para? ¿Por qué no le incomoda lo suficiente o no le duele lo suficiente? Yo siento que los seres humanos hacemos cambios por dos razones fundamentales. Una, porque llegamos a estados de saturación frente a la incomodidad o frente al dolor. Y otra, porque decimos de manera consciente, ok, me doy cuenta que este resultado de repente no me gusta tanto, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Entonces, efectivamente lo que yo sabía hacer es hacer. Llegan mis hijos, que son mis dos grandes maestros y además mis dos grandes fuentes de motivación también para muchas cosas, dentro de los cuales pues justamente Montessori Liceo Internacional, mi tercer hijo. Y ellos me empiezan a llevar a conectar con esa energía pues más femenina, ¿no? De cuál es la mamá que yo quiero ser, cuál es la mamá que quiero ser para ellos, que quiero que ellos recuerden, qué es lo que ellos necesitan, teniendo además pues como el conocimiento de todo lo que pasa en la infancia y lo importante que es la infancia. Entonces me conectan con eso y sigo en la búsqueda de preguntas. Y entonces me considero una mujer muy disciplinada, y digamos que entonces pues busco información o yo siento que yo he funcionado mucho, me hago una pregunta y de repente Dios me responde.
de diversas maneras. Entonces, por eso me gusta tanto hacerme preguntas, porque Dios es como así, te presento a esta persona, o como tú nos contabas, de esos encuentros de repente que no somos tan conscientes. Entonces, estoy muy atenta a la respuesta que Dios tiene para mí. Y entonces, pues a través de esos procesos he construido una rutina donde tengo también no negociables. Y entendí el orden. Entonces, para mí el orden en la vida es Dios y después voy yo. Porque yo entendí que si yo estoy bien y estoy en equilibrio, eso me lo agradecen mis hijos, mis amigos, mis colaboradores, mi equipo, o sea, todo el mundo, o sea, el mundo me lo agradece. Entonces, por eso duermo bien. O sea, para mí es muy importante acostarme, dormir 8 horas. Entonces, pues yo me acuesto a las 8, me levanto, o antecitos, y me levanto o a las 4 o antecitos de las 4. Hago 2 horas de ejercicio, una de pesas, porque después de los 30 vamos perdiendo masa muscular. Entonces es importante porque, claro, es que yo soy consciente que las decisiones que tomo hoy representan, o sea, que no solamente estoy hoy, que voy a estar eventualmente mucho tiempo y qué calidad de vida quiero tener. Entonces, 1 hora de pesas, 1 hora de cardio en zona 2. Soy un poco, dentro de mis cosas, soy obsesiva. Entonces es como zona 2. Y luego, mientras tanto, voy además escuchando. Para mí, algo que me conecta mucho también con Dios es la música de alabanza. Entonces voy escuchando música de alabanza, o voy escuchando alguna prédica o algún mensaje edificante, y voy por temporadas. Entonces escucho o prédicas o contenido edificante en términos empresariales, en términos de mamá, de Montessori. Entonces voy como por temporadas, como tú también decías, como siendo muy consciente que riego las plantitas que son parte de la rueda de la vida todos los días y alimentándolas y nutriendo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Daisy. La gente critica mucho a veces la autoexigencia y lo critica, digamos que lo satanizan un poco, y la Biblia lo llama mucho como son personas que se vuelven amadoras de sí mismas, ¿sí? Tú eres una mujer que se nota que tiene mucha autoexigencia, pero sin embargo lo haces porque has aprendido el autocuidado. Y junto con eso, o sea, lo hago porque me gustaría como generar esa diferencia entre el hecho de amarme y prestarme atención y trabajar tanto en mí. No es que solamente me vuelva amadora de mí misma, sino que además encuentro mi desarrollo personal y todo un entorno. Pero esto se llama nivel de alto rendimiento. Lo que tú haces es alto rendimiento, es una autoexigencia fuerte en ti. ¿Cómo no llegar a esa línea tan delgada de ahora me doy demasiado duro a mí misma, sino que me autoexijo para ver resultados que son positivos, pero sin cruzar esa línea de pronto de sentir como que no te estás dando muy duro? Espérame, perdón. Antes de que respondas esa pregunta, porque quiero agregar algo. Y esto también desde el compartir que he tenido la posibilidad de hacerlo, y acá te voy a ligar también otra pregunta a la de André. Porque lo vi cuando yo conocí a Daisy también van a ser 3 años. También era esta visión, esto que les decía en el capítulo anterior, que he buscado también esos puntos de información y esos puntos de referencia. Daisy ha venido haciendo también ese punto de autoconstrucción, de trabajo, y también vino esa valoración como fue, pucha, qué nivel de exigencia, porque además es que no es el nivel de exigencia, es el nivel de exigencia que me ponía a mí en el trabajo también como, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces encontré una energía muy similar a la mía en el hacer, pero también que me confrontaba un montón, porque yo decía, o sea, y el descanso, y cuándo para, y cómo lo trabaja. Entonces hubo un momento en el que también yo entré en un conflicto y dije, no, pues eso es ella y yo no puedo ir a la par, y porque mi cerebro funciona más diferente, yo planifico diferente. Y también entonces ahí viene la siguiente pregunta, y es de ese nivel de autoexigencia. Una de esas preguntas que yo me hacía es, ¿y cómo vive el descanso? ¿No? Que es otra cosa que también yo estoy teniendo en consulta, pacientes que altos niveles de exigencia, que vienen en la consulta y me dicen como, necesito es aprender a descansar. Es como, ¿cómo me pongo una pausa sin sentir culpa?
Bueno, entonces vamos por partes. ¿Cierto? Entonces, lo primero, claro, para que tú encuentres balance, como compartía en algún episodio, es que la balanza va así. Entonces, de repente te das cuenta que estás mucho hacia este lado, ¿cierto? Entonces, luego intentas practicar irte hacia el otro. Pero claro, luego tampoco es que te sientes cómodo hasta que vas practicando, y como igualito en Montessori de no saber a dominar, la práctica es lo que nos permite hacerlo. Entonces yo entendí, hice las paces con practicar y con el error, que eso fue algo también maravilloso que me enseñó a mí la metodología. Es como me puedo equivocar porque en este camino pues voy practicando, me voy equivocando y corrigiendo y voy encontrando ese balance. Entonces por supuesto que me he ido a los dos lados, o sea, es como que listo, entonces me voy para este y luego para este. Entonces, porque en este ejercicio efectivamente, digamos, de poder encontrar este equilibrio, decía, bueno, listo, porque yo, digamos que además mi papi era como muy católico y entonces hacía como todo, bueno, Dios, 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 y yo decía, sí, Dios, 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 pero Dios te ayuda, Dios te da, Dios, pero yo tengo que hacer, y yo como encuentro este camino para amarme, para aceptarme, porque yo no me amaba, yo no me quería, yo no encajaba, y entonces como no encajaba, dije, pues vamos a crear un nuevo prototipo. Entonces, entonces de repente es como, me fui como al otro lado de, bueno, a través de la mente y cultivando la mentalidad, pues lo voy a poder hacer todo, ¿no? Entonces, y luego ha sido como ese camino de encontrar ese orden, primero Dios, sujetarme, entender la autoridad, soy capaz de sujetarme a la autoridad de Dios y a las autoridades, digamos, como también, bueno, el ministerio dice que hay que hacer eso, listo, pues hacemos eso, o sea, entonces el entender que hay algo por encima de mí, me hace poder entender que, listo, luego voy yo, ¿sí? Y luego está mi bienestar y cómo lo construyo. Y en ese sentido, pues lo enlazo también a lo que tú decías, efectivamente, porque digamos que yo lo que viví en mi casa es un hombre con unas capacidades extraordinarias, o sea, con una mente brillante. Mi papi hizo hasta quinto de primaria y fue un empresario increíble, o sea, con unas capacidades extraordinarias, que hoy lo decimos con mis hermanos y mi mami, o sea, nosotros estamos ahí intentando llegarle un poquito a los talones. Y con una fuerza, una vitalidad y una capacidad de hacer y demás, donde el descanso no estaba permitido. Entonces yo me sentía muy culpable de descansar. Hoy en día, entonces yo dije, preguntas hacerme, bueno, ¿qué puedo hacer para yo estar bien? Y yo entendí que tengo que hacer cosas de nutrición, o sea, que realmente me tengo que nutrir. Entonces tengo mi nutrición espiritual, mi nutrición de alimentación, mi nutrición de higiene del sueño y del descanso. Y entonces dentro de esto pues me trabajé todo el tema de la culpa, de sentirme culpable, y entonces es empezar a transitar la incomodidad, porque claro, como estás acostumbrada a no descansar y a sentirte culpable, y luego cuando lo empiezas a hacer pues te sientes mal. Entonces en ese sentido, pues digamos que practicar irme de viaje sin sentir, y entonces decía, me sentía culpable al principio, y después dije, no, ya no me siento, o sea, me lo merezco, estoy también trabajando, no es que porque de pronto hago una pausa que dejo de ser valioso, dejo de ser el entorno, digamos, como de lo que hago. Y luego también entender que el mundo del empresario es un mundo donde tienes que integrar tu vida personal y tu vida, que para mí ser empresario no es otra cosa que servir, ¿sí? O sea, yo sirvo a través de lo que hago, le sirvo al gran equipo de trabajo que me acompaña, le sirvo a niños, le sirvo a familias, luego en los entornos, digamos en los otros entornos empresariales, pues a los clientes y demás. Entonces, lo vivo como un servicio y desde ese sentido yo no trabajo, yo tragozo. ¿Sí? Entonces para mí el trabajo es una maravillosa oportunidad de poder desarrollarme y crecer en ese sentido. Daisy, es que, bueno. Pero entonces, espérame. Y entonces, el tema del descanso, para mí, entonces me lo empecé a practicar y entonces, por ejemplo, otra cosa, me empecé a darme más de lo que me hace bien. Entonces, me encantan los masajes. Me hago 3 masajes a la semana. O sea, empecé por 1. Dije, ay, no, esto estaba muy chévere, me voy a hacer 2. No, ahora me hago 3. Sí, o sea, me encanta ir a sauna, pero me lo programo en la agenda. O sea, me programo en la agenda mi bienestar.
programo en la agenda salir con mis amigos, programo en la agenda esas acciones que procuran mi bienestar y que son de descanso y no me siento culpable por eso. Me siento, además, ¿por qué? Porque me di cuenta que si yo descanso, o sea, porque además tenía un conflicto con dormir, o sea, imagínate, o sea, yo hoy duermo 8 horas, o sea, entre 7 horas y media mínimo. Y entonces, ¿por qué? Porque es que al otro día todo el mundo me lo agradece. O sea, soy la primera que está bien, está vital, está enérgica y tiene esta, digamos, como necesidad de también de, o qué hago con esta energía, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, el descanso, lejos de ser improductivo, me vuelve mucho más productiva, mucho más creativa y por eso me lo permito y lo programo. Ok. Bueno, Daisy, cuando te hablaba del alto rendimiento, y es que me gustaría creo que tienes mucho que aportarnos desde ahí. Por eso me gustaría como profundizar un poquito en esto. Y es que la gente, entendiendo el descanso, la gente tiene muchas excusas muchas excusas. Cuando yo hablo de una mujer de alto rendimiento, es una mujer que no se permite estar mucho tiempo en el no quiero, no soy capaz, me siento mal, sino que ha logrado autoexigirse, pero ha sido una autoexigencia bien porque te ha llevado a avanzar y a superar. Yo siento que el ser humano en general siempre tiene una excusa siempre la encuentra de alguna manera, porque ve esa autoexigencia muy negativa, la ve muy negativa. En ti queremos verla desde lo positivo, esa autoexigencia desde lo positivo. Entonces me encantaría que les hablaras a las mujeres, sobre todo porque la mujer le cuesta autoexigirse, lo veo más de pronto en el hombre, poco en la mujer. Pero me gustaría cómo lo logras hacer es decir, Daisy se da muy duro ella. No, pues que tú lo disfrutas. Sí. Y es que además me di muy duro, pero yo hoy no me doy duro. O sea, yo hoy si necesito una pausa, yo me la tomo. O sea, yo hoy no me doy duro. O sea, yo siento que llegué por eso el proyecto Mujeres en Balance nace así. Yo digo, si hay tanto contenido valioso que a mí me ha permitido llegar a comprensiones, qué lindo poderle ayudar a mujeres a encontrar ese balance, pero además no sola, sino acompañada, porque creo que además estamos siendo llamadas a ser una generación que renuncia a las envidias, a los juicios, a las críticas, el que cómo te ves de linda y me siento mal porque tú te ves linda, al oye qué linda que te ves y cómo puedo inspirarme en ti para poder también de alguna manera yo reflejarlo, ¿no? O eso que tú me incomoda en trabajármelo y poderlo llevar. Entonces yo siento que realmente lo que hago es hacerle caso a las escrituras. ¿Sí? A mí me entregaron unos dones y unos talentos. Y yo como quien quiero ser, como al que le entregaron 5 y luego entregó 10, o al que le entregaron 1 y lo enterró. Entonces siento que me he trabajado mucho el victimismo y el drama, porque es que tú te sientas a hablar con la gente y la gente se sienta a hablar de cuál es la vida más dramática de la otra, ¿sí? Y desde la palabra, además, es como, no, mi vida terrible, pobre de mí. Y desde ese lugar yo he tenido situaciones y yo digo, no es que a mí no me pase nada, o sea, y lo compartí en un podcast. Digamos que yo lo que resignifiqué fue los desafíos y los problemas, yo no los llamo problemas. Todos los empresarios, pero también todos los empleados y todos los desempleados tienen problemas, ¿cierto? Lo que pasa es que yo lo resignifiqué y digo, yo tengo oportunidades para desarrollar mi creatividad inspirada por el Espíritu Santo. Y desde ese lugar he entrenado esa búsqueda de soluciones. Entonces, digamos que es a través de las preguntas y a través de las herramientas, entender qué necesito y cómo puedo llevar a esa, digamos, como más que autoexigencia, nivel de alto rendimiento, generan desde un lugar sano, porque además tengo gente mirándome y especialmente la gente o sea, cuando hablo de gente tengo 2 hijos, ¿cuál es el modelo que yo quiero ser para ellos? Y entonces de ese lugar, pues yo siento que es esa búsqueda de equilibrio y de poder tener claro cuál es el modelo de referencia, que ellos entiendan también tiempos de descanso. Entonces a veces cuando estoy con ellos les digo, bueno, en este momento mami necesita descansar, mamá necesita descansar, pero luego cuando estoy con ellos es presencia total, o sea, los acompaño a todo, me organizo en el trabajo de tal manera que
los acompaño a todo, los llevo a todo y estoy presente para acompañarlos en lo que ellos necesiten. Y esto aquí hilado también, Daisy, a lo que hablamos en la introducción, que entonces es cuáles son estas medidas para evitar la procrastinación, ¿no? Que entonces ya lo hemos venido viendo a través de tu historia, que en efecto está, en primera instancia, tener unas indicaciones que me lleven a mí a escuchar mis necesidades y entonces darme esos espacios de pausa y de descanso para liberar el estrés que puede generarse también en mi cerebro. Pero inmediatamente después de que se dan esas pausas, lo que tú nos has mostrado también es entrar en acción. ¿Cuáles son estas medidas a través de preguntas, de muchas preguntas de reflexión y que esas preguntas te pongan en un camino de trabajo continuo, constante, disciplinado, que es en donde nos encontramos nosotras, hay muchas veces como dándole la vuelta, ¿no? Daisy, y aquí ya un poco a manera de cierre dentro de este espacio maravilloso que ha sido escucharte, porque nos están escuchando muchas madres, muchas mujeres que son madres y que si en mí, por ejemplo, que no soy madre, hay esta intención y este deseo de llevar mi vida siempre a tope sin excusas. ¿Cómo sientes tú, siendo madre, que puedes también darle esa recomendación o qué les dirías para desconectarse de la culpa del hacer sin sentir que están dejando de atender una gran prioridad en sus vidas? Bueno, pues eso es como aprender a transitarlo, como todo, practicando. Porque claro, efectivamente, digamos que siento que a todos nos acompaña este tema ahí en el subconsciente de sentirnos culpables y entonces pues si somos mamás, entonces y ojo que yo quiero decir que aquí a mí me parece súper bien la decisión que cada uno toma, o sea, si vienen las mamás que deciden dedicarse completamente a la maternidad, las mamás que trabajan, las mamás porque todas al final, todo ocurre por algo y por una razón particular. En mi caso, la decisión y la elección fue tragozar mientras maternaba también y mientras me acompañaba a mí misma también en todo ese proceso. Entonces, siento que el poder aceptarla, o sea, nombrarla, me siento culpable, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Porque las mamás están en el trabajo y están sintiendo culpable porque los hijos no están con los hijos, pero están con los hijos y se sienten culpables porque no están trabajando, porque no están con el marido, porque no están con la familia, porque no están, sí, o sea, entonces es como, listo, me estoy sintiendo culpable. Y luego yo tengo una cosa que para transitar cualquier momento, cualquier situación de la vida, digamos más difícil, yo te establecí una ruta, como un mapa, y es como una fórmula, ¿no? Entonces, Dios, familia, amigos y terapia. Entonces, es la manera también en la que le digo a mis hijos y les muestro que ahí con eso, con esa red de apoyo, pues podemos de alguna manera transitarlo. Y luego, frente a la procrastinación específicamente, es poder entender y renunciar a todos los miedos y al hacerlo perfecto o al tenerlo todo listo. Yo entiendo que voy haciendo, Dios siendo Dios, se demoró 6 días en crearlo todo y el 7º día lo usó para descansar. Entonces yo, no, yo también necesito descansar. Y la manzana no me la puedo comer completa porque me atraganto. Entonces me como la manzana de a pedacitos y entonces voy entendiendo que voy avanzando. Y algo que me he trabajado hace, digamos, relativamente poco y es amar y valorar el progreso. Porque siento que es otra cosa que nos cuesta trabajo y entonces voy tomando acción y digo, ok, amo y valoro mi progreso. Entonces es una cosa que me repito, amo y valoro mi progreso, amo y valoro mi progreso. Otra cosa que me repetía antes, por ejemplo, algo que estaba trabajando para transitar los miedos y las incomodidades es, en Dios siempre estoy a salvo, en Dios siempre estoy a salvo. Entonces son cosas o herramientas prácticas de las cuales me voy acompañando para irlo haciendo. Y no me freno por eso. Gracias, Daisy. Bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante porque al final nos damos cuenta de que podemos tener una autoexigencia,
podemos avanzar, podemos trabajar, pero mantener un balance, que es lo que queremos mostrar aquí, de cómo podemos continuar, podemos crecer, podemos trabajar y no tener excusas para no hacerlo. Vemos a una mujer que ha trabajado fuertemente desde su estructura, desde conocer su historia, desde ese autoconocimiento, y ha sido tan valioso que te ha llevado a hacer lo que hoy eres, Daisy. Así que muchísimas gracias. Sé que va a ser un podcast maravilloso y va a ser de mucha inspiración. Así que gracias. Gracias, Daisy. Muchas gracias a todos quienes hoy están con nosotros compartiendo. Los invitamos a que no se lo pierdan y que lo compartan, porque todo lo bueno siempre se comparte. 3 mujeres con 3 enfoques diferentes que te ayudarán a vivir una vida realmente en equilibrio. Andrea Supelano, Daisy Torres y Andrea Aguirre. 3 mujeres con formas muy distintas de ver la vida, pero con un propósito en común: practicar el balance y experimentar una vida en bienestar. Bienvenidos.